Porque voy a hacer una analogía así extraña. El año pasado hicimos el número 0, que ya explicamos por la mañana. Está ahí el número 0. Ahí. Solo quieres ejemplar el número, pero es para... pero es de ellos. Si le botéis con Simón, a lo mejor os puedo hacer un precio... Ese es el mío, ese es el mío. Pues el año pasado hicimos el número 0 porque era un poco ensayo y error para ver qué tal nos salía esto de hacer el fanzine, que era nuestra primera vez en la vida, que hacíamos algo tan grande, tan pequeño. Entonces, este año, con todo lo que aprendimos, hicimos el número 1, el otro era el 0. Porque aprendimos algo. Y, claro, de todo este proceso... Alguna cosa se nos quedó ganada. De todo este proceso, lo que veo, o sea, algo que veo, además de que tiene una mejor calidad, el anterior y tal. Que estamos muy contentos de que estéis aquí y de presentar este producto que es... Pues, la manera de hacer los cómics de este fanzine es muy peculiar. Lo que hacemos es, bueno, tenemos una lista... Sí. tenemos una lista de 400 objetos, pero objetos raros, objetos como mono cavernícola, salamandra sin manchas, etcétera, etcétera. Cualquier cosa extraña y chunga, pues está en esa lista. Entonces, de esa lista, con un programa de selección de números aleatorios, escogemos 2 palabras. Y luego tenemos a mayores otra lista que son putadillas, ¿no? Putadillas a la hora de hacer el cómic. Por ejemplo, no se puede entintar con otra cosa que no sea plumilla. Tiene que haber una viñeta en negro en mitad de la página y tiene que estar justificada. Rollos así, un poco para darle dificultad al tema. Entonces, con todo eso, hacemos una historia de 4 páginas. En este número hay una de 5, pero lo normal son 4, de máximo. Y claro, os podéis encontrar cualquier cosa. De hecho, en este número hemos incluido en la parte final una sección de pasatiempos para que intentéis adivinar cuáles son los objetos que se utilizaron en cada historia. Solo los objetos, apuntadas no porque ya era demasiado. Ya os va a costar los objetos porque además hemos puesto unas cuantas así apuntadas para que os confundáis y tal. Y eso pues, en este número además de participar nosotros 4, que ya participamos en el primer número, son los padres fundadores. Participan otras 3 personas colaboradoras que son Luis Yang, Xulia Vicente y aquí el compañero Miguel Robledo, que bueno, para nosotros es un honor que haya participado, que ha accedido a... vino muy engañado. Agradecer a nuestros compañeros del sindicato del cómic que nos hayan permitido presentar aquí, porque la verdad es que es todo un honor. Y nada, si queréis adquirir este cómic son 4 euros. Mirad qué cuidado está. Y tiene números de página, que el anterior no tenía números de página, que esto es un salto cualitativo. Porque si queréis podéis mirar el índice y decir, hostia, pues yo quería ver ahí la historia de Yago, pues vais a la historia de Yago y ya os dais cuenta. Entonces decís, no, mejor voy a y eso, pues que si lo adquirís, pues os hacemos un dibujín cada uno.